buenas tardes y muchas gracias por haber venido al acto de presentación de Santofimio Ferroñes, una zona minera en el corazón de Asturias. Para mí es una satisfacción presentar este libro porque trata de algo, de una parte muy importante de la historia bueno, no del presente, de la historia más bien de mi concejo, de Llanera. Doy la bienvenida al señor alcalde de Llanera, a la señora concejala, también al señor decano del Colegio de Ingenieros de Minas y a todos ustedes por estar esta tarde aquí. Aunque vamos a hacer también una presentación en Llanera, pero queríamos hacer esta en la sede del instituto, donde, bueno, que es quien edita el libro, ¿no? Ya les decía yo a ellos ahora, hace un momento, que no voy a hacer un currículum detallado de ellos, porque todos los que suben aquí es gente que tiene mucho currículum, entonces para que lo importante es que hablen ellos, ¿no? Que no aquí. Pero bueno, sí decir dos cosas. Son viejos conocidos, no viejos, sino viejos conocidos en esto de la minería. Antidio, yo le presenté un libro hace unos años, no recuerdo cuántos, pero algunos años ya, sobre la minería de Cudillero. Lleva varias cosas publicadas en este instituto. Tiene un libro aquí ahora para informar sobre la minería de Carreño, ya llevas unos cuantos consejos con el estudio de la minería, y en Llanera colabora con él, o que es coautor con él, no colabora, es coautor con él, Álvaro Álvarez Gascón, que es la persona que más conoce de las minas de Villabona. No había hasta ahora demasiado publicado, sí hay unas cuantas cosas, la verdad, pero creo que esta es la obra definitiva, ¿no? Los dos también tienen un artículo para publicar en el próximo número de Perxuraos, es decir, en el número que tenía que haber salido en 2021 y que por diversas razones no ha visto la luz todavía, pero espero que a lo largo del mes de marzo que pueda ver la luz. Y Álvaro pues también es un colaborador habitual de la revista Perxuraos, que es una revista que hacemos en Llanera. Y sin más preámbulos, vamos a darles la palabra a los autores para que nos expliquen un poco la obra. La verdad es que no lo había pactado, pero tan espontáneamente podemos hacerlo aquí. ¿Quién habla primero, Álvaro o Antidio? Antidio, por orden alfabético, le correspondería hablar a Álvaro primero. Bueno, y por edad, vamos a por edad. Bueno, lo primero agradecer, tengo una lista de agradecimientos. La primera a todos los presentes. ¿Que hable por aquí? Sí, claro, fundamental. No, espera, arribamos esto acá. Una lista de agradecimientos, empezando por todos los que están aquí, ustedes, y luego por los que empujaron por la publicación del libro. Primero por el interés que puso Ramón, por los que evaluaron el contenido y ya animar a la edición, y luego ya los patrocinadores, digamos que son que fueron con mucho entusiasmo. El primero, el Colegio de Ingenieros de Minas del Noroeste. Yo no tenía el gusto de conocer al señor aquí presente, le agradezco mucho eso. Y luego a Minersa, vamos a hablar de Minersa, que también puso interés, y encima el director de minería de Minersa en Asturias, Carlos Ugarte, hizo el prólogo. Y luego con muchísimo más entusiasmo también la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Llanera, Eva María Pérez, y ahora está aquí también el señor alcalde de Llanera. Pues quiero hacer extensivo ese agradecimiento. Y luego también a la hora de colaborar en la recuperación de datos y muchas cosas, pues un recuerdo para las informaciones orales, o sea, buscar contenidos en las bibliotecas y en los fondos, pues es trabajoso más o menos, pero ya un poco es frío. Pero luego ya cuando quieres completar muchas cosas sobre matices, muchas veces son matices o detalles pequeños, pero luego que también tienen que ver con el aspecto industrial, pero al tratar con la gente directamente salen a relucir anécdotas, historias, y es muy de reconocer la aportación también de esa gente. Y yo, entre todas estas aportaciones personales y eso, hay una persona que, hablando con él, para lo que digo, para detalles o para completar informaciones, pues, muchas cosas del lenguaje minero, para los que no somos exactamente, estamos al día de eso, pues hablar con una persona y te habla de los 4 accidentes mortales que
que padeció estando en la mina, por ejemplo, y los vivió uno en primera persona, y tan en primera persona que era un hermano, y luego los otros 3 estaba trabajando él y les tocó auxiliarlos y recuperar. Quiero decir yo que detrás de toda esta historia, que está muy bien, y sobre todo lo que recogemos, y creo que está recogida todo lo que es la historia industrial, el aspecto industrial de lo que fue Villabona, Minas de Villabona, o lo que había en Villabona, porque hubo varias empresas, está recogido y está bastante completado, creo yo. Si nos centramos sobre todo en la minería que podía llamarse tradicional, la minería del carbón, porque sabemos de sobra que en aquella zona también hubo y afortunadamente hay fluorita, pero sobre la fluorita solo se hizo más que otra cosa que actualizar un poco de datos, porque de la fluorita ya está prácticamente todo escrito en una gran obra, uno de cuyos autores está aquí presente también. El libro de la fluorita lo recoge todo. El que quiera saber algo de la fluorita en Asturias, está todo. Y veo aquí, no tengo el gusto de conocer al señor Claverol, y la obra que digo, con otros autores, con Luque, con García y con Terente, no se eximió de profundizar mucho más en la explotación de la fluorita, porque ya está todo escrito. Vuelvo a insistir en que yo estoy relativamente satisfecho que está todo recogido, y alguna cosa que suele completo, nunca hay un libro que lo tenga todo, y completo no va a estar, y con los 2 artículos que dice Ramón queda un aspecto desde el punto de vista también técnico y ya más, digamos, más social, va a quedar un poco más ampliado. Y yo quiero decir la última cita también, para cerrar el ciclo de lo que tiene que ver con Llanera, que también completa un poco, o complementa un poco con la obra que escribió Alfredo sobre Alfredo Rodríguez. Ese aspecto ya tiene un poco más, es un aspecto político, porque claramente es la historia de la agrupación, digamos, la agrupación socialista de Llanera, que también tiene mucho que ver también con Santo Firme. Entonces seguramente que también puede haber alguna variante, algún matiz que tenga que ver con la explotación minera de Santo Firme y Ferroñes, pero bueno, esperemos que haya más gente animada y se dedique a investigarlo. Yo por mi parte creo que no tengo más nada que hacer, más que agradecer también a Antidio que me fichara y como coautor para la obra. Muchas gracias a todos, asistentes y patrocinadores. Que hable... Gracias, Álvaro. Podrías haber hablado un poco más, pero bueno, ya no te voy a... No, yo me enrollo fácilmente. Bueno, vamos a darle la palabra a Antidio. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Bueno, vamos a ver, el tema de dar las gracias a patrocinadores, ya lo ha hecho Álvaro, bueno, tanto patrocinadores como a gente que trabaja en archivos, entonces, bueno, no voy a repetir lo mismo. Ya que Álvaro ha tocado esa parte, y lo que voy a hacer va a ser, pues digamos que, por decirlo así, destripar un poco el contenido del libro, bueno, decir así por qué se llama esto de esta manera. Bien, el libro se llama Santo Firme Ferroñes, una zona minera, una zona minera en el corazón de Asturias. Bien, ¿a qué serve este? Bueno, por si alguien por aquí que no sepa dónde está Santo Firme es esta pequeña elevación que se ve, según se coge la autopista y se va hacia Gijón y hacia Avilés, donde está Posa de Llanera, un pequeño monte que no es muy alto, mide 300 y pico, 400 y pico metros de alto, mejor dicho. No llega a 400. No llega a 400, bueno, pues no llega a 400, en palabras de Ramón, que sabe más que yo de estas cosas. Bien. Bueno, Manolo, creo que tú lo sabes, ¿no? Manolo Claverol está ahí, pero vamos, corrígeme si meto la pata. Bueno, a ver, ahora mismo en la medida exacta viene el libro, vamos, que eso está sacado del Instituto Topográfico Nacional, sí. Así que bueno, más tarde, para salir de dudas, ya lo miramos. Bien, el monte de Santo Firme tiene una particularidad de que está atravesado por varias capas de carbón. Concretamente son 8 paquetes, en total me parece que son 39 capas de carbón. Además, tiene la particularidad de que esas capas únicamente se ciñen a lo que es la elevación, vamos, a oriente y occidente, por efecto de un par de fallas, esas capas quedan seccionadas, no hay nada más ni por un sitio ni por otro. Bien, eso es en cuanto a Santo Firme. Ferroñes aparece también.
Ferroñes es, digamos, que el actor secundario de la película. Ferroñes es una parroquia también del concejo de Llanera que, bueno, se sitúa, digamos que mirándolo desde Oviedo, para la parte de atrás de Santofirme. La importancia es, bueno, está ya en la cuenca del río Álvarez, que es el curso de agua que fluye a través de Llanera y Corbera a desaguar a la ría de Avilés. Aquí la importancia en vetas carboníferas es mucho menor, son solamente 2 capas, además que 2 capas de mala calidad, únicamente se explotaron en momentos puntuales, como en la Primera Guerra Mundial, bueno, se explotó en el siglo XIX también en la Primera Guerra Mundial y en la posguerra, cuando había que sacar carbón de algún sitio porque era la única fuente energética de la que disponía el país. Entonces, bueno, no es tan importante como el núcleo de Santofirme en sí, pero bueno, también tiene su importancia y también merece salir en el libro. Bueno, en cuanto vamos a centrarnos ya en el tema Santofirme, hay una característica, por ejemplo, que tiene Santofirme, bueno, aparte de su pequeña extensión, es que en el siglo, aunque no lo parezca, aunque ahora, por ejemplo, es algo testimonial en cuanto a la explotación del carbón dentro de la historia de la minería asturiana, en el siglo, a principios del siglo XIX estuvo considerada como la zona de mayor potencial carbonífero de toda Asturias. Bien, ¿esto por qué es debido? Estamos hablando de, bueno, una época que en Asturias no había industria. De hecho, las grandes siderurgias del Valle del Nalón y del Valle del Caudal se instauraron en la década de 1840. Bien, antiguamente, ¿quién consumía el carbón? En Asturias, pues prácticamente los únicos así consumidores que había podían ser pequeñas ferrerías o galeros. Sin embargo, esas industrias no preferían el carbón mineral porque lo consideraban un combustible sucio. Lo que preferían era carbón vegetal o principalmente leña. El carbón mineral, como que lo tenían así, vamos, no querían saber nada de él. Muy bien. Entonces, al principio, ¿qué se hacía con el carbón mineral aquí en Asturias? Se exportaba. Bien, ¿a dónde? A principios del siglo XIX, la zona más industrializada de España, bueno, España llevaba cierto retraso respecto a otros países como podían ser Inglaterra, Bélgica, Francia o Alemania. Pero en aquellos momentos la zona más industrializada de España era Andalucía, aunque no lo parezca. En Andalucía, en Sevilla y en Málaga fue donde hubo los primeros altos hornos, digamos que de dimensiones industriales de España. En Andalucía también había, en Almería, había fundiciones de plomo, en Jaén también. Entonces, de aquella época, todo, digamos que el principal punto de consumo de carbón era eso, era, digamos que el oriente de Andalucía. Otros puntos de carbón, otros lugares donde se consumía carbón también en España, los arsenales de la Marina, concretamente la Marina pues auspició el carbón de aquella, bueno, y así vislumbraba que iba a ser el combustible del futuro. La Armada pues auspició, digamos, el consumo de carbón en los arsenales en Cartagena, en el Ferrol y en el de la Carraca, en Cádiz. Aparte había también otros pequeños puntos de consumo, bueno, en las ciudades, en los principales puertos costeros, como en La Coruña o en Bilbao también había fábricas de vidrio y otras pequeñas industrias, pero bueno, que en resumen, que en Asturias de aquella, vamos, no se consumía carbón. Bien, entonces, debido a que en aquella época aquí no se consumía carbón y todo iba digamos que destinado a la exportación, ¿cuáles fueron, por ejemplo, los criaderos los que tenían más, digamos que más potencial económico? Los que estaban cercanos a la línea de costa. Por ejemplo, Santofirme era uno de ellos. Otro de ellos era Arnau, en Castellón. Otro de ellos, en Colunga, en Río de Sella, había también pequeños criaderos. Lo que pasa es que, bueno, y en Villaviciosa llegó a ver también. Lo que pasa en el caso de, bueno, el de Colunga, en el de Villaviciosa y Río de Sella, pronto quedaron abandonados porque nada, eran ventas insignificantes que no merecía la pena explotarlos. Por tanto, tenemos que en aquella época, estamos hablando a principios del siglo XIX, el mayor potencial lo tenían los criaderos que estaban próximos a los puertos costeros. Había, por ejemplo, también, ya se habían descubierto las minas de la cuenca carbonífera central, de Langreo y Siero también. También se conocía la existencia por ejemplo, de Ayer, de Riosa, de Mieres. Sin embargo, esos yacimientos no se explotaban sencillamente porque estaban muy alejados de la línea de costa. Claro, hay que tener en cuenta que de aquella no solamente no había ferrocarriles, sino que no había carreteras. A principios del siglo XIX, la única carretera que había era la carretera de Castilla, la que unía Gijón con Oviedo y con Avilés. Entonces, lo que había eran calellas, vamos, no había otra cosa. ¿Qué sucede con esto? Que digamos que, por ejemplo, que el coste de enviar, por ejemplo, una partida de carbón de Mieres, por ejemplo, al puerto de Gijón o al puerto de Avilés, era bestial.
era muchísimo más caro el porte que lo que valía el carbón. Hay que tener en cuenta que los medios de transporte eran, se llevaban a lomos de caballos o en carros, y no carros después de rayos como más tarde, eran carros del país, que vamos, la capacidad de carga era muy pequeña. Bien, Llanera, como decimos, bueno, estaba entre ese selecto grupo, por ejemplo, de criaderos que estaba próximo a las minas de costa. A principios también en la década de 1830 hay un hecho trascendental, que es que se construye la carretera de Oviedo a Avilés, para comunicar el puerto de Avilés con el centro de Asturias. Bueno, no iba de Oviedo, salía precisamente Oviedo, salía de Lugones, pero bueno, ese itinerario. ¿Qué se consiguió con eso? Ese trayecto, es la actual carretera que pasa hoy día por el Alto de la Miranda y por Posada y Llanera, pasaba justo al borde de las minas, pero cuando digo justo al borde, vamos, a decenas de metros. Claro, en Llanera cobra una ventaja comparativa enorme. Bien, ese interés se había acentuado más todavía 10 años más tarde. Cuando España todavía no, en la península ibérica todavía no había ferrocarriles, hubo una compañía de capital inglés que se llamaba el Royal North of Spain, que ideó lo que iba a ser el primer ferrocarril que iba a haber en España. Bueno, en España no, perdón, en aquella época ya vino a la isla de Cuba, me refiero a la España peninsular, que era una línea que iba a atravesar España de sur a norte, iba a partir de Alicante, iba a ir a Madrid, de Madrid a Oviedo, bueno, perdón, a León primero, de León a Oviedo, de Oviedo a Posada y Llanera, y iba a desembocar al puerto de Avilés. Dicha línea iba a pasar también prácticamente al borde de las Bocaminas. Las Bocaminas en aquel momento estaban situadas en la vertiente oriental de Santo Firme, occidental, perdón. Estaban a la altura más o menos por donde pasa ahora la carretera de la que va de Posada y Llanera al Alto de la Miranda. Entonces, ¿qué pasaba? Claro, aquellas minas, pues con un ferrocarril a la puerta, van a tener unas ventajas comparativas inmensas respecto a los demás. Claro, no solamente, por ejemplo, estaban más cerca que las de Siel y de Langreo. Siel y Langreo ya tenían entonces, ya se había construido la carretera carbonera. Bueno, tenían también, estaban muy bien comunicadas, pero aún estaban más lejos por carretera que Santo Firme. Pero Santo Firme, con un ferrocarril a las puertas, vamos, iba a tener unas ventajas comparativas sobremanera respecto a todas las de Asturias. Bueno, al final, ¿qué fue lo que pasó? Al final resulta que era una compañía inglesa. Los ingleses, cuando trazaron sobre el mapa el proyecto, pensaron que el relieve aquí que iba a ser como Inglaterra, que no es que sea llano, pero es más o menos ondulado. Claro, cuando vinieron aquí se dieron cuenta que en vez de ser así, que era así todo. Claro, ¿qué pasó? Los costes de las obras eran, bueno, se dieron cuenta que eran disparatados. Luego pasaron otras cosas también por ahí, que bueno, que uno de los accionistas, estas cosas que pasan ahora muchas veces y pasaban antes también, que cogió el dinero y se largó con él. Luego también, vamos a ver, había también por ahí diversas intrigas, porque había otro, digamos que, bueno, empresario, por decirlo así, que era Fernando Muñoz, que era el duque de Riánceres, que tenía intereses en la cuenca del Lanón. Entonces, ¿qué pasaba? Claro, si se trazaba un ferrocarril por Santo Firme, pues digamos que iba en contra de sus intereses. Entonces maniobró ahí todo lo que pudo para desbaratar el ferrocarril. Bueno, hubo campañas por ahí en contra, diciendo que el puerto de Avilés que no estaba preparada para albergar barcos y bueno, un jaleo ahí, un tinglado de 3 pares de narices. Al final, ¿qué pasó? Bueno, pues que ese ferrocarril no se construyó. Un poco más tarde fue cuando se constituyó la compañía del ferrocarril de Langreo, que precisamente este señor Fernando Muñoz tenía por ahí también sus intereses. Este ferrocarril, bueno, se empezó a construir a principios de la década de 1850 y se concluye el trayecto íntegro de Gijón a La Ferrera en 1856. ¿Qué pasó? Que con esto, pues digamos que, claro, la zona de Langreo, pues con una ventaja descomunal respecto al resto de zonas carboníferas de Asturias. Claro, Santo Firme ya quedó un poco relegada. Pasó otro suceso también. Vamos a ver, en Santo Firme, como dije antes, las capas de carbón discurren solamente en lo que es la proyección vertical del monte, vamos, a izquierda y derecha no hay nada más. En Langreo, en la cuenca del Nanón, según se iba investigando, se iba dando cuenta que las reservas aumentaban más y más y más y más. No solamente era lo que es el actual concejo de Langreo, sino que había también por Siero, por Mieres, San Martín de Reurelio, la Viana. Entonces, claro, digamos que según se iba investigando, crecían lo que eran las reservas a un ritmo exponencial, mientras en Santo Firme se mantenía tal como estaban. Claro, ¿qué sucedió? Bueno, pues digamos que en Santo Firme que se siguió sacando carbón, solo que su importancia dentro del total regional
digamos que se fue diluyendo poco a poco. Hay que tener en cuenta que, bueno, al principio, entre 1820 y 1840, las minas de Santo Firme, claro, de aquello no había todavía estadísticas que permitiesen, por ejemplo, calcular cuánto carbón se sacaba, por ejemplo, del concejo de Llanera o de la zona de Llanera o tal zona. Pero bueno, pero sí hay estadísticas de lo que eran las contribuciones a la Real Hacienda. Bien, pues de aquella, Santo Firme llegó a ser la segunda zona carbonífera de Asturias en cuanto a contribución. Vamos a ver, que contribuye, bueno, la primera era la compañía, me parece que era de Reales Minas de Langreo y Siero, que era la primera con diferencia, pero la segunda era las minas de Santo Firme, mucho más que otras minas que había por Mieres y por Riosa y por Siero y por otras zonas de Asturias. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues a partir de eso, de mediados del siglo XIX, la importancia de Santo Firme empieza a ir menguando dentro del total provincial. Con todo y con eso, la historia del carbón de Santo Firme no acabó ahí. Llegó, de hecho, por ejemplo, llegó a prolongarse de manera ininterrumpida hasta la década de 1960. 1960, ¿qué es lo que sucede? Pues hay, digamos que, un periodo de crisis generalizada en la minería del carbón, por varias razones. En primer lugar, porque en la década de 1940 había crecido mucho. España, digamos que por el contexto económico de aquella, había quedado aislada y entonces lo que tenía que hacer era explotar el único combustible que disponía, que era el carbón. En la década de 1960, bueno, pues esas, digamos que ese embargo económico se empieza a levantar, con lo que empieza a venir combustible de fuera más barato. A la par, suceden varias cosas también. Un aumento de los costes de producción, digamos que, bueno, por mejoras en los sistemas de seguridad, mejora de los suelos y varias cosas. Luego también, el carbón empieza a ser sustituido por los combustibles derivados del petróleo. Un claro ejemplo de esto es, por ejemplo, la red de ferrocarriles. En España, hasta principios de la década de 1950, quitando algunas líneas que había electrificadas, el resto del parque móvil eran locomotores de vapor. Todo funcionaba con carbón. A partir de la década de 1950 se empiezan o bien a electrificar líneas o a dieselizar líneas, esto es, a sustituir locomotoras de vapor por locomotoras diésel. Entonces, de golpe y porrazo, pues en 20 años ese consumo, que era muy importante, desaparece. Bueno, igual que desaparecen, por ejemplo, eso, las locomotoras, pues barcos, cementeras, una gran variedad de industrias que funcionaban con carbón se pasan al petróleo. Entonces eso, lo que sucede, por ejemplo, es que en aquella época que era minas de Villalona, pues sencillamente deja de sacar carbón y se interrumpe. Y bueno, una cosa también que había comentado antes Álvaro también es que, de hecho, bueno, esto yo creo que es una característica que define a la cuenca Santo Firme respecto a otras cuencas carboníferas de Asturias, y yo creo que de toda España, es la presencia de fluorita. La fluorita, bueno, como ya señaló aquí Álvaro, hay un libro que se llama La fluorita de Asturias, el que es autor aquí, el señor Claveró, que, bueno, no tengo nada que decir de él porque ahí ya está todo dicho. Es un mineral que se utiliza en el proceso siderúrgico como fundente. Hasta la década de 1920 era un mineral que, bueno, que se sabía que existía, pero no se le daba importancia. Sin embargo, a partir de los años 60, digamos que con el desarrollo en España de la gran siderurgia y también con otros sectores como el químico, empieza a cobrar importancia. Casualmente, empieza a cobrar importancia a la par que la minería de carbón, que va en decadencia. Entonces, en los años 60 lo que se hace es sustituir, digamos que la minería del carbón, bueno, de hecho sustituyendo, el carbón se cierra y se empieza a beneficiar la fluorita. Bien, eso es a partir de esa época. En los años 70, pues sucede el proceso inverno, por una serie de razones, entre otras cosas, por ejemplo, derivadas de la crisis del petróleo, bueno, hay un crecimiento de costes de producción, la siderurgia también, por ese motivo, pues empieza también a, digamos que entrar en una pequeña crisis. Pues la minería de fluorita, digamos que eso, también empieza como a flojear. Unido a eso, en esos años pues también empieza a haber competencia de otros países productores, como puede ser la República Sudafricana o México. Entonces, ¿qué pasa? La minería en Asturias, bueno, pues había una serie de industrias encaminadas a esta fluorita y digamos que empiezan a decaer. Curiosamente, si en los años 60 se había sustituido el carbón por la fluorita, en los años 70 se da precisamente el proceso contrario. Debido, por ejemplo, a la crisis del petróleo, que tanto perjudicó a la fluorita,
También el gobierno en aquella época, bueno, para no depender exclusivamente del petróleo, lo que hace es, digamos, que saca un plan que creo que se llamaba de plan de sustitución de combustibles, que lo que hace es auspiciar, digamos, que el aumento y la creación de nuevas centrales térmicas. Aquí en Asturias, por ejemplo, un ejemplo de ello son eso, nuevos grupos, por ejemplo, la central térmica de Soto de la Vaca, en Soto Herrera también, y la construcción de Abono. ¿Con esto qué sucede? Que vuelve otra vez a sacarse carbón de Santo Firme, precisamente eso, mientras se empezaban, por ejemplo, a regular puestos en la explotación de la fluorita, sí, por ejemplo, se empieza otra vez eso, a extraer carbón de vetas que habían quedado, bueno, sin extraer en la siguiente época. Estos son los años 70. En los años 80, pues, ¿qué sucede? Si primero había entrado en crisis la fluorita y luego el carbón, bueno, al revés, en los años 80 entra en crisis los dos a la vez. La fluorita, porque no se recupera, y el carbón, porque el carbón que se sacaba de Santo Firme no era de muy buena calidad, era de ventas pequeñas y era más barato traer el de importación. Por tanto, en esa época sufre, digamos, que hay una crisis generalizada en la zona. Al final, bueno, se acaban cerrando sus explotaciones, están mucho tiempo cerradas, y en la década del 2000, bueno, pues digamos que hay un renacimiento del sector de la fluorita. Minas, por ejemplo, muchas minas en Asturias que estaban abandonadas, se empiezan otra vez a extraer. Es cuando entra en escena Minersa, uno de los patrocinadores de este libro, y bueno, empieza otra vez, se reactiva la explotación de fluorita en Santo Firme y hasta el día de hoy. Una característica, bueno, como acabo de decir, es eso, que bueno, que vamos a ver, que aquí se combina, digamos, que hay una época que se combina la explotación de fluorita con Santo Firme. Además, es una cosa muy curiosa, porque estos minerales, digamos que se empleaba la misma infraestructura para acceder a ellos. Me explico, vamos a ver. Hasta los años 60, el carbón se extraía por un pozo plano. Pozo plano, bueno, para quien no sepa lo que es como si fuera un túnel de una inclinación de unos 30 grados, una cosa así, que desde la superficie permitía acceder a las capas de mineral. Bien, en este caso, este pozo plano estaba en Villabona, justo enfrente de una esplanada que hay enfrente de la estación. Bien, pues por ahí, eso sí que se había profundizado para acceder a las capas de carbón. Cuando cierra la mina de carbón, se utiliza eso mismo para acceder a las zonas de fluorita mineralizadas. Bueno, en los años 70, bueno, pues precisamente, claro, la mina, que aquí hay poca mina en Villabona, que es la que explotaba el yacimiento, se da cuenta, vamos a ver, que ese sistema es antieconómico para explotar la fluorita. Entonces lo que hace es, se profundiza o se orada un pozo vertical, el llamado Pozo San Ismael, que es el que hoy actualmente se conserva en Villabona, es el que está justo enfrente de la estación. Bien, con ese pozo vertical se logra acceder a las zonas donde estaba la fluorita. Sin embargo, debido a esa crisis que surge en los años 70, derivada de la crisis del petróleo, a los pocos años, a los 3 años por ahí, se deja de extraer fluorita, y lo que hace la empresa es digamos que ese pozo que se había construido para sacar fluorita, lo que hace es utilizarlo para sacar carbón. Vamos a ver, es el caso contrario a antes. Por ejemplo, antes para sacar fluorita se utiliza lo que se había construido para carbón, y ahora es al revés. Bien, esa mina, por ejemplo, el Castillete ese se utiliza para evacuar fluorita, hasta que unos años más tarde, bueno, se descubre que, para carbón, mejor dicho, hasta que unos años más tarde, bueno, con esa crisis de la que hablamos antes, de que, bueno, que digamos que se deja de sacar tanto fluorita como carbón, y lo que hace la empresa es construir un nuevo acceso a la zona mineralizada de fluorita. Lo que hace es construir un túnel además de grandes dimensiones, vamos, preparado para que entren camiones hasta el interior del yacimiento. Bien, ese túnel permite el acceso a camiones con unas palas, unas que son de perfil bajo, que se emplea el sistema de cámaras y pilares, permite la fluorita dentro de la mina, ya no se saca mineral, dentro de la mina se cargan los camiones, y los camiones salen y, bueno, y la llevan hasta el lavadero. Actualmente el lavadero que se emplea es uno que está en Torre, en Ribadesella. Primero se lavaba en Villabona, pero luego, bueno, una reorganización de la empresa, y ahora se lleva a Ribadesella al proceso de lavado. Y bien, yo tampoco tengo mucho más así que decir. Bueno, señalar también que, vamos a ver, esta zona, aunque parezca que no, aquí llegó a haber en su momento, se llegaba a interesar por ella empresas de primer orden.
Aquí trabajó Fábrica de Mieles. Fábrica de Mieles en su momento tuvo una empresa, una planta siderúrgica en Asturias, y en su época fue, no solo de Asturias, sino de toda España, la primera productora de carbón. Aquí también tuvo minas la Real Compañía Asturiana de Minas, que fue la principal productora de zinc, y sí, bueno, sigue siendo, ahora es con otro nombre, vamos, ahora pertenece a una multinacional suiza. Pero vamos a ver, eso durante muchos años fue la principal productora de zinc de toda España, incluso de Europa fue de las principales también. Fue también, cuando sacaba carbón, una de las principales productoras de carbón de toda Asturias. Entonces, bueno, con esto queremos decir que por aquí no pasó cualquiera, vamos, que pasaron empresas señeras, vamos. Y bueno, con esto no tengo así nada más que decir. Hombre, hay muchas más historias también, empresas pequeñas, una cosa y otra, pero bueno, a grandes rasgos esto es de lo que trata el libro. No sé si Ramón o algo tienen algo más que decir o... No, nada. Daros las gracias, y sobre todo lo que hacemos en estos casos siempre, dar la oportunidad de que alguna persona que esté aquí en la sala quiera intervenir, decir algo. Yo veo al doctor Claverol y al señor decano también con ganas de decir algo. Pues nada, yo creo que Manolo había levantado la palabra primero, pues adelante. Bueno, yo lo que quiero es felicitar a los autores. Gracias. A los dos autores. En primer lugar, porque me gustó muchísimo la exposición, la de ambos, uno haciendo mucho hincapié en el trato humano que hay que hacer muchas veces cuando se hace un trabajo de minería, hablando con la gente. Eso enriquece muchísimo el libro. Y en segundo lugar, porque lo leí y puedo constatar que está muy bien escrito, como yo ya conozco la obra de Antidio en otras ocasiones, y creo que trabaja siempre con un rigor exquisito. Y en este caso, pues creo que ha ampliado perfectamente con el poeta. Iba a hacer una pregunta clásica, lo que pasa es que ya está contestada. El pozo Ismael. A mí siempre me llama mucho la atención, porque debe ser el único pozo minero que hay en Asturias que explotó simultáneamente dos sustancias diferentes. La fluorita por un lado y el carbón por otro. Yo me acuerdo en el libro este de la fluorita, tenemos un esquema donde se ve perfectamente cómo baja verticalmente, y luego se diferencia la explotación, un tipo de explotación del otro tipo de explotación. Felicitaros porque lo merecéis. Pues muchas gracias. Gracias. Son necesarios. Por ejemplo, esta zona está muy olvidada. Así como hay otras zonas de Asturias que están machacadas, esta es una zona que estaba, no dijo virgen, pero casi virgen. Con lo cual me alegro mucho de que lo hayáis abordado. Enhorabuena. Gracias. Sí. Bueno, Perdón. Una cosa que tengo que decir, vamos a ver, nosotros por ejemplo, digamos que hicimos este libro, pero alguien aquí, vamos a ver, todo lo que decimos aquí podemos ser correctos, vamos, si alguien tiene que decir algo o lo que sea, vamos a ver, que nosotros hayamos escrito el libro no quiere decir que nosotros seamos los que más sabemos de Santo Firme, vamos, entonces bueno, aquí cualquiera que tenga que decir algo que considere que no es correcto o lo que sea, vamos, sin ningún problema, no nos vamos a enfadar ni nada. Tengo que decir algo. Si el doctor Claverol acaba de decir lo que acaba de decir, es palabra de Dios, no, pero en fin, es palabra de super experto. Entonces nada, ya tenéis la bendición absoluta, porque realmente es, aparte de ser amigos, una autoridad absoluta en esta materia. Entonces nada, sí, perdón, señor Ricardo. No, simplemente era para felicitaros a los dos por la iniciativa. Creo que estas cosas es de agradecer que estén ahí, que no se pierdan, porque al final esto no deja de ser patrimonio al final de Asturias. Información que tenéis que recopilar, que tenéis que dedicarle mucho tiempo, y es muy importante que luego esto se plasme en un libro, porque si no al final se puede perder. Entonces, oye, felicitaros por la iniciativa, desde luego contéis con nosotros si hacéis algún otro libro, porque creo que eso es muy importante, tener referencias mineras y sobre todo bien documentadas, como es el caso del libro. Yo no lo pude leer todavía porque no me llegó, me llegará creo que mañana, pero bueno, sí que lo leeré con gusto, y al final, bueno, pues por hacer una pregunta y casi por de formación profesional, ¿no? ¿Tenéis alguna relación o datos de producciones, tanto de fluorita como de carbón,
a lo largo de los distintos periodos o algo así, que igual está en el libro, que no lo sé, ¿eh? Sí, está en el libro, sí. Pues entonces nada, pregunta hecha. Felicitaros simplemente pues viene ahí por la iniciativa y oye, pues que creo que esto es bueno porque se recopila y se plasma en un libro datos que si no se podían perder, así que enhorabuena por la iniciativa. Bueno, una cosa que tengo que decir, vamos a ver, los datos en producción, muchas veces, vamos a ver, esto hay que cogerlo así como con pinzas. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a ver, los datos en producción, en teoría, en todas las fuentes tendría que ser lo mismo. Lo que pasa es que muchas veces, por ejemplo, vamos a ver, los datos en producción de las minas en la Real Compañía Asturiana de Minas están sacadas del libro mayor y el libro diario del archivo histórico de Asturiana de Cien, que se supone que eso que sea lo auténtico. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, hay datos también que aparecen en publicaciones como la revista minera, que son distintos, y otras fuentes son distintos. Yo ya tengo, por ejemplo, comprobado, hay sitios, por ejemplo, yo que sé, que a lo mejor que hay 3 fuentes y los 3 dicen una cosa distinta. A lo mejor uno se dice igual 1000 toneladas, otro igual 1300 y otro 800. Entonces, claro, por ejemplo, la Estadística Minera, que es una publicación que se empezó en 1863 y existe todavía. Lo que pasa es que ahora, digamos que a partir de los años 60 se empobreció mucho, porque antes iba empresa por empresa y ahora, por ejemplo, de eso, desde creo que es el 60 y pico, pues dice Asturias, tanto de carbón y ya está. No hace hincapié en las distintas empresas. Claro, pues digamos que no es una fuente que no es todo lo fiable que tendría que ser. Claro, por ejemplo, hay veces, por ejemplo, que en la Estadística Minera que lo reconoce eso, que por ejemplo es el que hace la estadística, que por ejemplo que muchas veces que lo que hacía era, por ejemplo, llamaba a la empresa y le decían, oye, pues este año sacamos tantas toneladas de carbón, pero sin ningún tipo de control, vamos. Claro, ¿qué pasa? Pues hay veces que, por ejemplo, yo tengo comprobado eso, a lo mejor del plano de la bolsa de una empresa que te dice una cantidad, luego en la Estadística Minera dice otra cantidad, y otra fuente muy importante después de la Guerra Civil, que era los archivos de la Cámara Oficial Minera de Asturias, pues se consultan y eso dicen otra cantidad distinta, y dices tú, pues a ver, ahora, ¿a cuál hago caso? Normalmente, a ver, los planos de labores y los libros mayores y libros diarios suele ser así lo más fiable, vamos. Entonces, claro, y por ejemplo, hay veces que se tira también de la Estadística Minera, pero es porque hay veces que o se tiene eso o no se tiene nada. Entonces, claro, pues muchas veces hay que tirar de ahí. A ver, yo voy a poner un ejemplo de esto, vamos a ver, digamos que del baile de cifras que hay. Creo que era, me parece que hasta 1919 o 20 o el 21 por ahí, no sé el año exacto. Claro, ¿qué pasaba? Las empresas, por ejemplo, digamos que declaraban, digamos que una producción. Si, no tenía nada que ver, por ejemplo, yo qué sé, por ejemplo, cualquier empresa dices, pues saqué 21.000 toneladas. Claro, ¿qué pasaba? Aquí como estamos en España y España es un país de pícaros, lo que hacían muchas empresas era eso, pues por ejemplo, vamos a ver, pues querían hacer una ampliación de capital o algo, entonces si sacaban por ejemplo 21.000 toneladas y pues decían, vamos a decir, para vender acciones y eso, que se coticen bien, vamos a decir que en vez de 21.000 que sacamos 31.000 toneladas. Pues ¿qué pasaba? Resulta que ahí ponían 31.000 toneladas, sí, inflaban los precios, las cifras. Unos años más tarde, ¿qué es lo que sucede? Que sale una ley que antes, por ejemplo, para los impuestos se pagaban, creo que era por, digamos que por una cantidad fija. Sin embargo, a partir de, creo que es de 1921, me parece que se paga por producción. Entonces, claro, vamos a ver, lo típico, aquí tan agregado que es, vender en negro. Si, por ejemplo, si sacaban 21.000 toneladas, ya no se dice que se sacaban 21.000 toneladas, se dice que se sacaban, 16.000. Entonces, claro, muchas veces esto, claro, a ver, aquí ¿a qué nos atenemos? Tampoco, entonces, claro, hay que muchas veces fiarse, pues si decían eso, será eso, pero tampoco es una cosa que sea así completamente fiable lo que dice ahí. Sí, gracias. Sí, me parece que querías preguntar algo, ¿no? Bueno, yo, aparte de felicitar a los autores por su trabajo, que es un trabajo magnífico, ya lo he leído también, pues oyendo las intervenciones en el día de hoy, en especial pues la de Antivio, con una pasión, un calor y un cariño de historiador del siglo XIX y del siglo XX que me han hecho chinitas en los ojos, pues
me he tenido que convertir en continuado defensor, en cruzado de lo que yo vengo defendiendo desde hace muchos años. Que la historia económica, financiera, la historia económica financiera y la historia social de la Asturias moderna, que se fundamenta única y exclusivamente en la industria y en la minería, seamos realistas, está, si no escrita, prácticamente sentadas las bases fundamentales. Pero, sin embargo, la historia de la técnica, que fue la que verdaderamente en el siglo XIX fue la que fue capaz de desarrollar la industria minera y siderúrgica en Asturias, de esa está escritos unos humildes esbozos, y no hay la historia general que sería precisa y necesaria. Y entonces yo vuelvo a repetir aquí, en esta misma sala, hace muchos años, ya lo dije, el señor presidente aquel día no estaba, por razones que no son al caso. Te lo oí decir. Entonces repetí y dije que era necesaria una cátedra en la Universidad de Oviedo de Historia de la Ciencia y de la Técnica. Es una cátedra que es fundamental, que no existe en Asturias, y parece mentira que Asturias, una sociedad tan industrializada y que ha sido pues, una en los 2 últimos siglos del desarrollo de muchos aspectos de la nación, no tenga eso. Entonces, pues, tu participación, la pasión con que dices las cosas, etcétera, cuando te refieres al siglo XIX, me ha hecho volver a reiterarme en mis criterios fundamentales. Muchas gracias por vuestro libro, creo que es un libro magnífico. Gracias a usted. Sí, creo que es un libro magnífico y que, bueno, pues aporta sobre una zona muy determinados conceptos, aparte de pequeñas discrepancias que esas las trataríamos en otras cosas, en otros momentos. Son discrepancias de detalle, porque oye, pero son discrepancias de detalles ridículas, nimias. A lo mejor, pues, por ejemplo, tú dijiste que la estadística minera del 60, no, hay una estadística ya minera oficial en el 47, después vuelve otra vez a tomar sentido general en el 57 o 58, cosas de esas, son detalles que no tienen ninguna importancia, porque lo importante es el fundamento y el núcleo de lo que has dicho, y eso estoy al 100% contigo. Bueno, muchas gracias. Bueno, de todas maneras, vamos a ver, usted cualquier cosa que diga que no esté de acuerdo, eso, que usted diga con toda confianza, vamos, tampoco... No tiene ninguna importancia. Oye, que un paisano de 83 años, casi 84 como yo, pueda recordar una fecha de memoria, pues tiene sus posibilidades, o a lo mejor soy un errado. No creo, pero bueno, de todas maneras, y eso no, y alguna cosa más. Vale. Entonces cualquier cosa que te quede decir, dígalo con toda confianza. No tiene ninguna importancia. Vale, muchas gracias. No tiene ninguna importancia. Sí, ¿alguna otra pregunta? Sí, pero... Nada, yo simplemente felicitar a los autores, en especial a Álvaro, a ti te conocí hoy, pero en especial a Antidio. Gracias. Y nos iba a decir cuando estábamos estudiando ¿Ya? en la facultad que íbamos a estar metidos en estos temas. Ya lo sé. Compartimos también trabajos juntos, la minería del Valle del Trubia, y nada, deciros que eso, a seguir adelante. Ya lo contó también Claverol, que bueno, siempre se habla de las grandes empresas, las grandes fechas, los grandes hombres, pero luego están las pequeñas historias, estas cuencas secundarias, que al final son parte del discurso. Sin ellas no entenderíamos tampoco la historia industrial. Y aspectos que a veces quedan relegados, pero que por suerte nos tratamos, y es la parte humana. Estaban los ingenieros, estaban los industriales, pero estaban los mineros. Claro, sí. Parte fundamental, el paisaje, la sociedad que se creó en torno a toda esta historia, y todo esto que queda reflejado en estos libros, yo creo que hay un trabajo fundamental. Por lo cual, una vez más, la enhorabuena y animarte a seguir investigando estas pequeñas cuencas. Vale, gracias. No, dos cosas. Una, yo creo, Álvaro, corrígeme si no es así, ¿llegó a haber una plantilla de 400 mineros en algún momento o esto me lo inventé yo? No. En Santofirme nunca pasó de 300, 250, 260. Bueno. Lo que es Santofirme, lo que pasa es que la minería en general estaba bastante esparcida por todo el concejo. Lo que y el concejo de Llanera había en unos cuantos sitios, pero lo que decía ahí Antidio de minería de, ¿cómo se llamaba?, de la ocasión, o la minería de la oportunidad. En determinadas épocas hubo, bueno, ya en el artículo que va a salir en Presurados de la zona de Ables,
o eso, pero hubo muchas minas muy pequeñas, pero muy poco significativas, de cosa de casi anecdótico. Pero a lo mejor 400 sí llegó a haber, pero en todo el concejo, lo que es en el concejo, las minas que había en el concejo de Llanera. Eso. Y sí, esta minería sí tuvo bastante importancia, por ejemplo, en la huelga del 17 y en todo este tipo de movimiento obrero en Llanera, fueron muy importantes, ¿no? Sí, yo estoy convencido de que Santufirme, o sea, la actividad minera de Santufirme, dio origen a un foco sindical muy potente, y que luego se transformó, o por la forma que fue, por la vinculación que tenía el sindicato minero con todo el sistema de todas las organizaciones socialistas, el sindicato minero, la UGT y el propio Partido Socialista. En la primera treintena, bueno, hasta la época de la guerra, y desde luego hubo una personalidad, porque hay que calificarlo así, en todos los sentidos, que fue Agustín González. Fue un líder sindical, aparte de ser, yo lo tengo, un artículo que va a salir en Presurados, lo tengo la plantilla de aquel año, de aquel fatídico año del año 36, en aquel momento era el único minero de primera, o sea, llevaba trabajando en la mina desde 12 años, y era el único que cobraba la categoría de minero de primera en Santufirme. Quiere decir que era un hombre, ya tenía de aquella casi 60 años, era un hombre que dominaba prácticamente todos los oficios, los oficios potentes del interior de mina, los dominaba, pero que tenía, fue concejal socialista en varias ocasiones, estaba en la agrupación socialista, fue alcalde a última hora, pero dentro del SOMA y dentro del Partido Socialista también tuvo, del SOMA creo que fue uno de los vicesecretarios generales ya en época, no sé si en época de Llaneza o después, yo ya soy matiz, ya no lo sé. Pero luego era un hombre que fomentaba mucho el asociacionismo sindical en la zona de Llanera, pues bueno, estaba siempre, tenía un conflicto siempre de lo que se llama lucha sindical, con explosivos, aunque Metales estaba en Sierra, estaba en Lugones, bueno, por la zona de influencia, eso. Y luego estaba muy unido también al sindicato ferroviario de la UGT, que fue también muy significativo, muy potente en la zona de Llanera. Tenía un foco en Villabona con el empalme, que había un montón de ferroviarios, y luego Llanera también. Y luego fue un hombre que tenía una vinculación muy grande con todo tipo de movimientos sociales, por ejemplo las cooperativas de consumo, las cooperativas obreras de consumo, y por ejemplo otra vertiente más también que fomentó fueron les sociedades de socorros mutuos también, que fue una novedad o eso fueron los preludios de las mutualidades. Lo resumo diciendo que Santufirme fue un foco muy grande de actividad laboral, porque está comprobado que en 10, hasta incluso 10 kilómetros a la redonda, iba gente a trabajar, o sea, no digo de Arlós, iba gente de Solís, de Serín, de todas las parroquias de Santa Cruz, de San Cucao, o sea, iba la gente a trabajar a Santufirme. Y luego la actividad o ese sentido de fuerza obrera irradiaba al resto de actividades económicas, incluso hasta los sindicatos agrícolas. Bueno, pero eso afortunadamente lo tiene bien estudiado Alfredo Rodríguez, y en Persurados, el que tenga interés en Persurados está el sindicalismo agrario en Llanera también. Una pregunta solo para ti, digamos, Fernando Muñoz, que era el duque de Riánsares, ¿no? Sí. Que era el marido de María Cristina de Borbón. Eso es. La primera mujer de Fernando VII, sí, es que me parecía que tenía grandes intereses. Bueno, de hecho, una hija suya se casó aquí con el marqués de Camposagrado. Este palacio que está aquí, que es el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, el Palacio de una hija de Muñoz y de María Cristina se casó con el Camposagrado. O sea que tenía muchos sitios, no sabía yo que estaban implicados también aquí. Sí, a ver, el señor ese, digamos que tenía muchos negocios, pero bueno, no es que fueran ilícitos, pero no lícitos él solo, vamos, él, digamos eso, que se dedicaba pues a hacer pelotazos, una cosa así, hasta que al final, bueno, lo que suelen pasar en estas cosas, que de tanto ir al cántaro a la fuente se acaba rompiendo, y al final, bueno, tuve que coger y marchar de España so pena de que lo metieran en Chirola o le cortaran el pescuezo o alguna cosa así desagradable, vamos. Pero, déjame un último punto. Oye, estamos fuera de... No, queda ahí. Hablando del yacimiento de Ferroñas, siempre Ferroñas
apareció el yacimiento de Ferroñes con una expectativa que se frustró rápidamente. Fue debió ser tan interesante que se volcó en ella, se volcó un gran capitalista francés. Parece que es un contraste la poca importancia que parece que nos tuvo Ferroñes con el tiempo, pero en un principio se volcó un capitalista importante que fue Chobito, que de hecho fue luego el que creó las minas de fundiciones de Santander y luego lo de Quirós, toda la cuenca de Quirós la potenció este señor, pero este señor empezó la carrera empresarial en Asturias por Ferroñes y se trajo nada más que para la primera época, se trajo un gran técnico que investigase, que francés también. Aquí estuvimos en manos de franceses porque creyeron que encontraban que había aquí un tesoro grandísimo escondido, y trajo a un gran técnico que era Enrique Landrin, que fue el que investigó luego, aprovechó el viaje e investigó la cuenca de Ribadesella, que luego en su momento, lo que decía Antidio, al principio había unas expectativas tremendas y luego ya comparativamente ya se vio que eran más pequeñas. Y Chobito también estuvo ligado en principio en Avilés con la desecao de los marismes, ya lo estuvimos viendo también. Sí. Y al hacer la primera carretera que hicieron a Minas de Ferroñes, lo que dejó para Llanera fue la carretera, la carretera que va de Noval al Alto de la Miranda, esa la hizo la empresa, era como un camino carretero que luego seguía hacia Avilés. Y las expectativas que tenía fue en Avilés, hizo un almacén de carbón al lado del de la Real Compañía, con el matiz de que era en la margen derecha de la ría, porque el ferrocarril ya enunció Antidio, que pasaba al lado de Posada y entre Santufirme y Ferroñes, iba por la margen derecha del lado contrario, iba por la vertiente derecha del Valle de Solís y entraba por el pie de la marisma, pero iba por la derecha de la ría de Avilés, no por la izquierda como fue luego. Y lo que decimos, lo que acabo de decir, que tenía muchísimo interés y luego quedó en lo que quedó, pero la carretera quedó, Ferroñes aparte quedó ligado ya a la historia ya lo diré, acabaré diciendo, lo de la paleontología, por el descubrimiento en Ferroñes de un paquete de 19 especies de fósiles desconocidos. Entonces, y de hecho hay dos especies, que una lleva el nombre de Ferronicensis, o sea, de Ferroñes, y otra lleva de Pelapayensis, que lleva una anécdota, dices, ¿cómo puede ser Pelapayensis? Es que la Paya, se llamaba la Paya, una de las minas que había en Ferroñes, uno de los yacimientos se llamaba la Paya. Y yo creo, y lo tengo dicho por ahí con un poco de atrevimiento, que hay una especie de homenaje a una expresión asturiana, de Pelapaya. ¿Dónde encontraste este caracolín? Pues Pelapaya. Entonces que quedó en Pelapayensi. Hay una teoría que, disculpadme por decirla aquí, ¿no? Muy guapa. Pero Ferroñes quedó ahí por ese motivo tan grande y es conocidísimo. Si hacéis una búsqueda de Ferroñes, aunque salga muchas veces Ferrones, que hay otra cosa, y sale ligado a eso, a estos capitalistas, que otro capítulo que habrá que hacer, Ramón, será revisar todos los franceses que pasaron por Llanera detrás de las minas y luego para hacer el túnel de Robledo, que esa ya hay otra, pero bueno, yo gracias por los asistentes y ya no digo más, salvo alguna pregunta concreta. Nada, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario, consideración. Sí. Sí, buenas tardes, por el trabajo. Gracias. Me alegro mucho que se haya citado, aunque me pasada alguna mancha bullera que hay por ahí en Ables. Yo sé que, por ejemplo, en Regidor ya había yacimiento y a ver si algún día se escribe. No, está escrito. Está pendiente de publicación. Está pendiente de publicación. El Rochidorio y vamos a la zona de Tarabica, la zona de esa zona, ¿no? Sí. La cuenca de la Tarabica. Exactamente, sí. Bueno, eso tiene que ser aquí. Ahora cuando salga la revista Peixiraos, que digo por algunas razones que no pudo salir a su debido tiempo, esperemos que salga próximamente, espero que sea en este mes de marzo, ahí está ese artículo, o sea que podrás leerlo. Ya sabes, estate atento. Vale. Pues para Antidio, la logística del carbón en aquella época que no había ferrocarril,
Resultaba rentable cómo se transportaba el carbón, por pasios, era una cosa faraónica casi, ¿no? El carbón, mira, por ejemplo, vamos a ver, es que antes cuando había carreteras ni nada, no era aquí, era en todas partes. Mira, por ejemplo, vamos a ver, en Ciudad Real hay una... perdón, ¿dónde es? Sí, en Fuente del Arco hay una fundición, bueno, que se fundía, por ejemplo, por el puerto ya no había carbón. Y por ejemplo, bueno, ahí en su momento, en el siglo XIX, llegó a haber eso, una fundición, por ejemplo, de metales, había plomo por ahí. Claro, ¿qué pasaba? Lo que más había, por ejemplo, vamos a ver, para fundir plomo o estaño y otros metales, claro, se precisaba, por ejemplo, instalar la fundación donde hubiese más carbón. Eso que, por ejemplo, aquí con las siderúrgicas, aquí, por ejemplo, hasta la invención del convertidor Bessemer, que permitió un ahorro muy importante de combustible, las industrias siderúrgicas se instalaban donde hubiera carbón. Bien, pues por ejemplo, no voy a, por ejemplo, meterme por ahí a extenderme, a engollarme más, pero por ejemplo, mira lo que te digo yo. En Peñagoya había una fundición, me parece que era de metales, se fundía plomo y se fundía cobre también, pero principalmente el plomo. Bueno, pues el plomo se traía desde las minas que había en Linares, que estaban a 100 y pico kilómetros de distancia. El plomo ese, claro, de aquella no había ni carreteras, ni ferrocarriles, ni nada. ¿Cómo se traía? Pues a lo mejor, igual se cogía un montón de mulos, pero a lo mejor, bueno, como estas que aparecen en las películas del oeste en las minas, a lo mejor igual que coge, igual a lo mejor 20 o 30 mulos a todos uno a otro. Y eran los medios de comunicación que había. Era, por ejemplo, los echaban a andar y ya está. Y aquí lo mismo también. Aquí, por ejemplo, antes era, en muchas minas se sacaba el carbón, eso, no ni a carro, sino sencillamente, por ejemplo, a caballo. A lo mejor se pone un par de serones a los hombros y hasta que se encontrase un puerto. Claro, que si era rentable, era lo único que había. Entonces, bueno, pues si se quería aquello, claro, se tenía que pagar más caro y eso, hombre, los jornales tampoco era una cosa así muy elevada, pero bueno, claro, si se quería sacar carbón de los sitios, pues no cabía otra. De hecho, por ejemplo, vamos a ver, cuando se quería instalar alguna industria, lo que se hacía era procurar acercarla lo más posible a los sitios donde hubiese carbón. Por ejemplo, mira, lo que hablamos antes de Andalucía. Aquí en Andalucía, por ejemplo, las primeras altos hornos que hubo, digamos que en escala industrial en España, fueron los del Pedroso en Sevilla y los de Málaga, la Ferrería y la Constancia, que estaba una en Marbella y otra en Málaga. Bien, ¿por qué, digamos, que esa industria entra en crisis y viene a Asturias? Pues precisamente porque aquí había carbón. Claro, vamos a ver, en Andalucía lo que se elaboraba era, los altos hornos funcionaban con carbón vegetal. Claro, ¿qué pasó? Al principio sí, alrededor de las fábricas había bosques. Claro, cuando se empezó a talar de manera indiscriminada, ¿qué pasó? Resulta que a lo mejor igual en 50 kilómetros a la redonda, igual no encontramos un solo árbol. Entonces, claro, al tener que ir a buscar leña a sitios más lejos, ya aumentaban los costes de transporte, una cosa y otra, y es cuando la industria siderúrgica se desplaza de Andalucía aquí a Asturias, que es cuando se instalan las fábricas de Mies y de Alcemira. Pero básicamente, vamos, antes era o a caballo o en carros. Era eso porque no había otra cosa. Gracias. Pues nada, muchas gracias. Creo que no hay ninguna otra pregunta. Reiterar mi gratitud a los patrocinadores, al Colegio Oficial de Ingenieros de Minas, a Minersa, una mención especial de gratitud también al Ayuntamiento de Llanera. Y bueno, mi felicitación reiterada a los autores. Yo, después de lo dicho, no puedo añadir más, que ya quedasteis entronizados. Y muchas gracias a todos ustedes, a todos vosotros por haber estado aquí y nada, pues nos despedimos, levantamos la sesión.